Bueno, aquí tengo ya la tabla elaborada del promedio de estudiantes de un grupo en la escala de 1 a 10. Es decir, me están dando las notas de estudiantes, pero no de 10 en 10, sino del 1 al 10. Vamos a observar aquí, por ejemplo, en la variable, ya yo tengo los datos ordenados y ubicados en la tabla. Tenemos, por ejemplo, el número 1 que corresponde a 10, 20, 30, 40, 50, etcétera, hasta llegar a 100. ¿Eso qué significa entonces? Que los estudiantes que sacaron un 10 son solamente 2, los que sacaron un 20 son solamente 30, 3, los que sacaron un 30 son solamente 4, y así sucesivamente. Entonces la variable absoluta lo que me está indicando es la cantidad de veces que se repite ese dato. Podemos observar que los que tienen un 50 fueron 5 estudiantes. ¿Lo ven? Entonces es la cantidad de veces que se repite ese dato. Los que tienen un 70 fueron 4, los que tienen un 90 fueron 4. En cambio, solamente una persona tuvo un 100. Esa es la frecuencia absoluta. Y cuando nosotros sumamos, pues todos los datos me tiene que dar 30, que sería el total que al principio se dijo. Eran 30 estudiantes de un grupo en la escala de 1 a 10. Para determinar ese 30, pues lo hice mediante una formulita. Pueden observarla aquí en la barra de fórmulas. La formulita pues se escribe así: igual suma, abro paréntesis, desde B3, 2 puntos, hasta B12, cierro el paréntesis. Pueden observar aquí cuando yo pongo el cursor en la fórmula que se muestra en color azul un rectángulo todos los números que estoy sumando. Observen que estoy sumando entonces desde el número 2 hasta el número 1. La misma fórmula me lo muestra. Si yo quisiera, pues puedo darle un clic acá en esta esquinita. Vean cómo cambia el cursor y puedo bajar y disminuir la cantidad de datos que voy a sumar. Voy a dejarlo como estaba porque pues me interesa sumar toda la frecuencia absoluta. Bien, la frecuencia relativa, recuerden que la determinábamos. Aquí le voy a dar Enter. Ok, la frecuencia relativa la determinábamos dividiendo el dato de la frecuencia absoluta entre el total que ya habíamos determinado antes. Y así cada uno de los datos yo los voy a ir dividiendo para obtener la frecuencia relativa. Después de que lo divido, lo multiplico por 100. Pueden observar aquí en la barra de fórmulas la formulita para el primer dato. B13 es la casilla donde está el total, B3 es la casilla donde está el dato. Se dividen y lo multiplico por 100 para que me dé el porcentaje. Vean aquí los colores diferentes: B3 con azul, B13 con verde, y aquí muestra la casilla que estamos dividiendo entre 30. Lo multiplicamos por 100 y eso me da entonces porcentaje. Voy a darle Enter. Y así en cada una de las casillas pues agregué una fórmula donde yo podía dividir el dato de la frecuencia absoluta entre el total. Luego sumamos la frecuencia relativa y me tiene que dar 100. O como mínimo me tiene que dar 99.9999. No puede dar más de eso. Si diera más de eso quiere decir que hay algo mal. Pero tiene que darme 99.9999 o darme exactamente 100 como en este caso. Claro, en este caso lo estamos haciendo en la computadora. Si no lo estuviéramos haciendo en la computadora, igual tiene que darme pues por lo menos aproximado, me tiene que dar 99.999. Si me da menos, hay algo malo. Ok, vamos con la frecuencia acumulada. Bueno, antes de ir a la frecuencia acumulada, perdón, vean que aquí también estoy empleando una fórmula de suma. Aquí tengo el rectángulo que muestra todo lo que se está sumando. O sea, prácticamente es la computadora la que está haciendo todo. Simplemente yo le pongo la fórmula. Vamos a la frecuencia acumulada. El primer número es el primer dato que se encuentra en la frecuencia absoluta. Es el 2. Que tengo la frecuencia absoluta 2, pues ese mismo número yo voy a colocar acá en la frecuencia acumulada. Luego en forma de zigzag sumo 2 más 3 me da 5. Luego 5 más 4 me da 9. Luego 9 más 3 me da 12. 12 más 5, 17. Y así sucesivamente. Vean cómo voy sumando en forma de zigzag hasta llegar al último dato. Al final vean que me está dando un 30 y ese 30 coincide con el 30, el resultado de la suma de la frecuencia absoluta. Ese es un indicio de que la tabla pues va bien, se está elaborando de forma correcta.
Ok, lo que me interesa ahora es que ustedes puedan elaborar una gráfica basándose en esta tabla. En el examen yo no les voy a pedir graficar ni hacer gráficas, pero sí les voy a pedir analizar esas gráficas. Precisamente a eso vamos. Entonces, para graficar me interesa la variable y la frecuencia absoluta. Vean cómo voy a seleccionar entonces variable, frecuencia absoluta y llego hasta el último dato. Ya tengo todo seleccionado. Voy a la barra de pestañas acá donde aparecen todas las herramientas. Voy a darle insertar y busco la de gráficas, que ustedes pueden observar que aquí hay varios tipos de gráficas que yo puedo utilizar. Voy a utilizar este de columna. Hay varios, columnas en 2D, en 3D, cilíndricas, cónicas o pirámides. Pareciera que puedo buscar otros tipos o todo el resto de tipos de gráficas. Pero bueno, yo me voy a quedar con el de columna en 3D. Voy a escoger este. Ahí tenemos ya la gráfica. Voy a correr un poquito este cuadro. Ok. Observemos la gráfica. Tengo en color azul la variable, en color rojo la frecuencia absoluta. Observemos que la variable en azul va de 1 en 1, ¿verdad? Hasta llegar a 10. En cambio, la frecuencia absoluta pues varían las altitudes de cada una de las barritas. Ok, voy a irme un momentito aquí a la parte que yo seleccioné en azul. Me ubico ahí en la esquinita. Le doy un clic y voy a traerme esto hasta acá para seleccionar solamente la frecuencia absoluta. Lo suelto ahí, vamos a ver qué ocurre. Observen cómo cambió la gráfica y quedó solamente en la frecuencia absoluta, que es lo que yo necesito. Ok, y ya podemos dar nuestras conclusiones. Número 1, podemos observar que la barra que tiene mayor altitud es la que corresponde a 5, o sea, 5 estudiantes sacaron un 50 y fueron la mayoría. Si podemos observar, es la que mayor tiene altitud, por lo tanto es la mayoría de estudiantes. Hay unos que se mantienen más o menos iguales. Mira, la barra de la variable 2, la variable la que tengo aquí abajo en mi gráfica, la variable 2, la variable 7 y la variable 9, es decir, los que sacaron un 20, no, mentiras, estoy confundiendo aquí, serían los que sacaron un 30, los que sacaron un 70 y un 90 andan parecido con una cantidad más o menos casi que de 4, ¿verdad? Vamos a ver, los que sacaron un 30 tienen 4, un 70 y un 90, efectivamente, según la tabla que tenemos aquí a la par, ¿verdad? Esa sería que como una conclusión 2. Una conclusión 3 podríamos observar que la que tiene menor altitud más bien es la barrita del número 10, es decir, los que tienen un 100, solamente uno está marcando acá, tal y como lo tenemos en la tabla. Con las gráficas es más fácil llegar a conclusiones que con las tablas. Por lo tanto, cuando ustedes tengan las otras gráficas, de ahí van a sacar sus conclusiones.